Juan capítulo 20 y versículo 24, así como están sentaditos. ¿Lo tiene? Si yo les digo que voy a hablar de Tomás, ¿qué se le viene a la mente? Incredulidad, ¿verdad? Así que quiero hablarles, hermano, de Tomás. Pero dígale al hermano que tiene a la par, sé creyente, dígale. Eso dígale. Sé creyente. Oiga lo que dice la palabra. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿Está ahí? Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él le dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, ¿qué dice Tomás? Diga, no creeré, diga. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos, ¿quién estaba ahora? Tomás. Luego llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. ¿Y qué le dice? Ahora dígale al hermano que tiene a la par, sé creyente, dígale. Yo sé que otra cosa le iba a decir. Le dice el Señor, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces quiero hablarles, hermanos, un poco acerca de Tomás. Que como dije al principio, al oír su nombre, rápidamente viene a nosotros una manera de pensar que no coincide con el cristianismo. Porque si nos referimos a Tomás, lo miramos nosotros como un incrédulo. Así, siempre que lo escuchamos, nos dirigimos a él como una persona incrédulo. Y el incrédulo no tiene relación, por así decirlo, con el cristianismo. Porque el cristianismo, yo les dije uno de los últimos domingos, es creer sin ver. Pero Tomás está pidiendo primeramente ver para después creer. El nombre Tomás, bueno, de hecho Tomás, y usted ha escuchado que también se le llamaba Dídimo. Entonces, los dos nombres, nadie se llama Tomás aquí, ¿no? Qué bueno, sí. Solo que sería un Tomás creyente. Pero el nombre Tomás significa literalmente gemelo. Eso significa Tomás. Ahora, claro, nosotros, yo les he dicho que ponemos nombres solamente porque nos gustan. Pero el nombre Tomás o el nombre Dídimo significa gemelo. Ahora, es cierto que la Biblia no menciona acerca del otro hermano de Tomás, porque no dice cómo se llamaba y tampoco habla de él, solamente habla de Tomás, que también se llamaba Dídimo, y eso significa, ¿qué les dije que significa? Gemelo. Entonces Tomás era uno de los discípulos que Jesús llamó, y eso usted lo sabe. Ahora, de Tomás no se dice a qué se dedicaba antes de seguir a Jesús. De algunos sí, se dice que eran pescadores, que eran recaudadores de impuestos.
Algunos creen que Tomás era pescador, al igual que Pedro. Otros creen que no era pescador, sino que Tomás era carpintero. Ahora, no encontramos un dato exacto entonces de cuál era la profesión de Tomás antes de ser un discípulo de Jesús. Ahora, pero Tomás como discípulo me llama la atención porque él escuchó las enseñanzas de Jesús. Por 3 años y medio, él oyó las enseñanzas. Tomás como discípulo vio milagros, porque si andaba con Jesús, tuvo que haber visto los mismos milagros que vieron los otros discípulos. Pero Tomás, hermanos, también tuvo que estar el día de la multiplicación de los panes y de los peces. Y Tomás tuvo que haber tomado las cestas con pan o con peces e irle a repartir a toda la gente que estaba congregada en aquel lugar. Entonces Tomás era un seguidor. Ahora, él supo, hermanos, de primera mano que Jesús le pasaría lo que a Jesús le pasaría, porque Jesús lo dijo. Quiero que lea conmigo Mateo capítulo 16 y versículo 21, para que usted vea lo que Tomás también supo desde el principio. Mateo capítulo 16 y versículo 21. Él supo de primera mano esto, mire. Mateo 16, 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos. ¿Y qué era Tomás? Discípulo. Y dice que les comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser, ¿qué dice? Muerto y resucitar al tercer día. Así que Tomás vio milagros. Tomás escuchó las enseñanzas. Tomás repartió pan o peces. Y Tomás escuchó de primera mano que Jesús iba a morir. Porque el Señor se los comenzó a decir. Les dijo: tengo que llegar a Jerusalén. Y de hecho ahí me van a quitar la vida. Entonces, que a uno le digan que le van a quitar la vida no es una buena noticia. Y Tomás, yo les aseguro, hermanos, que él amaba a su maestro. Ahora bien, es increíble como al decir nosotros la palabra Tomás, se nos viene a la mente, hermanos, la incredulidad. Sin embargo, este hombre tenía cualidades importantes que yo quiero que usted se las lleve en el corazón esta tarde. Y usted va a decir: ¿de dónde lo sacó? Espéreme, ahí va. Primero, Tomás era valiente. No solamente era lo que ustedes ya tienen en el corazón. Tomás era valiente. ¿No lo creen? Vamos pues. Juan capítulo 11 y versículo 16. ¿Se acuerdan que Lázaro estaba enfermo? ¿Sí? Y envían y le dicen a Jesús: tu amigo Lázaro está enfermo. Así que Jesús dice: vamos a ir donde está Lázaro. Y dicen los discípulos: maestro, le dijeron, pero si te acuerdas, en ese lugar quisieron apedrearte, donde Lázaro vivía. Dice: ahí quisieron apedrearte. Y cuando los discípulos le dicen quisieron apedrearte, es porque los discípulos tenían miedo. Porque ¿quién va a querer ir con Jesús sabiendo que unos días atrás querían matarlo? Y querían matarlo a pedradas. Ahora, y nosotros nos acordamos de Tomás el incrédulo, pero no nos acordamos de Tomás el valiente. ¿Por qué? Ustedes ya lo leyeron, pero se nos nubla por la incredulidad. Dice Juan capítulo 11 y versículo 16. ¿Lo tiene? Va, espérame porque yo no. Ustedes mucho hablan. Juan capítulo 11 y versículo 16. ¿Qué dice?
Dijo entonces Tomás. ¿Quién dijo? Tomás. ¿Quién es Tomás? El discípulo. Ya no dijeron el incrédulo, ¿verdad? Tomás el discípulo. ¿Qué dijo? Oiga esto. Dice Tomás, el que ustedes siguen llamando incrédulo. Porque Jesús le dijo incrédulo. Entonces, para nosotros Tomás sigue o siguió siendo un incrédulo. Ahora, pero Tomás, hermano, una de sus características es que era valiente. Todos los discípulos dijeron, no vayas, porque te van a apedrear y juntamente contigo es posible que nos apedreen a nosotros. Pero sale Tomás y dice Tomás, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos, les dijo, vamos también nosotros. ¿Para qué les dijo? Para que muramos con él. Eso indica que Tomás, el incrédulo, era un Tomás valiente. ¿Sí lo ve? Entonces, no solamente son cualidades, hermanos, negativas, sino que Tomás era valiente. Les digo, Lázaro estaba muerto. En esa aldea quisieron apedrear a Jesús y los demás discípulos le dijeron al maestro, no vayas. Pero Tomás dice, un momento, dice, vamos, también nosotros. Y los discípulos, no sé si le dijeron a Tomás, cállate, ¿verdad? O algo por el estilo. Pero ¿qué más, hermano? Mire, increíblemente se cree que Tomás no solamente era valiente, también Tomás era sensible. ¿De dónde lo sacamos? ¿Quiere leer la Biblia? No, pues. Mire, Tomás era un hombre sensible. En el relato de Juan dice que Tomás no estaba con los discípulos. ¿Sí se acuerda? Lo leyó, ¿verdad? Los discípulos están reunidos. Jesús llega, pero Tomás no estaba. ¿Ya se preguntaron ustedes dónde andaría Tomás? Quizás no, ¿verdad? Pero Tomás no estaba. Los discípulos sí. Mire, hermano, hay procesos que para algunos se pueden sobrellevar en comunidad. Pero hay procesos que para otros es mejor llevarlos solo. Tomás no estaba, pero no crea usted que Tomás andaba de parranda. Gracias, hermano. ¿Saben lo que se cree? Es que Tomás, al ser sensible, él no quería estar ahí compartiendo con los demás, porque él sabía que su maestro había muerto. Entonces lo que él hace es que se aísla un poco, se aparta un poco. ¿Y se apartó para qué? Se aparta para llorar, para meditar, para reflexionar, para tratar de asimilar el hecho de que su maestro ya no estaba con él. Ahora, no se había ido de parranda, porque si usted lee 8 días después, ¿dónde está Tomás? Ya está Tomás con los discípulos. Entonces lo que Tomás hizo es que en su sensibilidad, él dice, yo no puedo estar con ustedes, muchachos. Yo necesito estar solo. Por eso los discípulos le dicen, Tomás, el maestro ha resucitado, le dijeron. O sea que no es que se habían ido peleados, no habían discutido. Tomás se había apartado en su sensibilidad. Él dijo, no puedo estar en comunidad ahorita. No sé cuántos de ustedes han pasado momentos en los que quieren estar solos. Procesos en los que quieren estar solos. Que no quieren compartir con la familia. No quieren compartir con los amigos. No quieren compartir con alguien de la iglesia. Quieren estar solos.
porque solos se reflexiona y uno vuelve a tomar fuerza muchas veces, pero no todos somos iguales. Muchas veces necesitamos a alguien a quien decirle lo que nosotros sentimos. Pero Tomás, hermano, es lo que hizo. La Biblia no lo narra como se los estoy diciendo, pero lo que hizo fue apartarse, porque creo, Tomás era un hombre sensible. Entonces, él era sensible. Y en el relato de Juan, hermanos, nos enseña que no estaba. Ahora, no muchos le importaba lo que había pasado, puede decir alguien, o que le afectó tanto que se retiró a procesar el dolor juntamente con el llanto. Y recordemos esto, mire, él no había sido una experiencia grata la que él había tenido, por las razones siguientes. Si alguien de nosotros, de nuestra casa, de nuestro entorno falta, se siente un vacío inmenso. Ahora piense, hermanos, en la vida de Tomás. Para él no había sido algo grato el hecho de que Jesús ya no estuviera con ellos. Entonces no había sido una experiencia grata por las razones siguientes. Primero, porque la crucifixión, creo que usted ya lo sabe, la crucifixión que Jesús padeció se aplicaba a esclavos, a soldados deshonrados, a extranjeros, a rebeldes, a piratas y raramente a ciudadanos romanos. A esta clase de gente se les crucificaba. Entonces Tomás tenía que procesar el hecho de que su maestro había sido como crucificado, increíblemente. Pero también se crucificaba, hermanos, enemigos públicos o criminales, odiados, y era un castigo para aquellos considerados de baja condición social y para aquellos que cometían delitos graves o se rebelaban contra la autoridad. A ellos crucificaban. Y Tomás camina 3 años y medio y sabe que su maestro fue crucificado. Entonces él fue sensible y dijo: tengo que apartarme. ¿Cómo es posible? Él no era esclavo, él no era un alborotador, y comenzó a procesar y dijo: no es posible. Mire, el proceso que Tomás vio, por eso él dice: es que no puedo creer. Por eso nosotros lo conocemos como el incrédulo. Pero es que el proceso que Tomás ve, hermanos, no fue fácil. Él sabía y vio que antes de colgar a los hombres, hermano, pasaban un tiempo doloroso. No sé si usted sabía que la cruz fue un invento para tortura, pero que antes torturaban al hombre, pero en un poste. Solamente era un poste. Ahí los torturaban. Pero luego dijo alguien: tenemos que inventar otra cosa. Entonces inventaron lo que nosotros le llamamos, ¿cómo se le llama eso, hermano? Un travesaño, una cabecera. Lo que ustedes miran, hermano, así. Pero antes la tortura era solamente en un poste. Lo curioso de esto es que cuando inventaron esto que lleva la cruz, también dijeron: ahora el malhechor tiene que llevarlo hasta el lugar donde va a ser crucificado. Por eso es de que ustedes han visto que Jesús llevaba enorme madera de esta manera. Ahora Tomás, hermano, vio todo esto. Y oiga, estaba leyendo que los clavos que ocupaban para este tipo de crucifixión medían alrededor de 16 centímetros por 1
1 centímetro de grueso, casi como uno de mis dedos de grueso. Pero me llamó la atención, les hablo esto por Tomás. Me llamó la atención porque ustedes saben cómo Jesús fue crucificado, ¿verdad? Lo saben mejor que yo. Había dos maneras de clavar a alguien: con los pies separados, un clavo en cada pie, o con los pies juntos. Lo tremendo de esto, hermanos, pasa aquí, miren, que cuando se ponen los pies juntos, no sé si ustedes han visto que la posición del crucificado está así. No así, sino así. Y esto tenía también una estrategia, porque él está crucificado así, metían los clavos, muchos de ellos en las palmas de las manos, porque muchos, dice la historia, que cuando los clavaron en las palmas mientras estaban en la cruz, se desgarraban, y el que estaba crucificado se caía. Entonces dijeron: hay que meterlos aquí. Entonces los clavos los metían en esta parte de la mano, para que el peso de la mano soportara el peso del cuerpo. Ahora, esta posesión, yo quiero que cuando usted llegue a la casa la haga, porque estaban así. Entonces, aparte de esto, hacían dos cosas más. Les cortaban aquí el costado. ¿Pero por qué les cortaban aquí? Para que ellos comenzaran a desangrarse. Entonces, esta posesión lo que hacía era que ellos tenían que medio levantarse para poder tomar aire, respirar y seguir viviendo mientras están ahí. Ahora, dice la historia que algunos de ellos les quebraban también las rodillas. ¿Pero por qué? No solamente para que el dolor fuera más insoportable, porque ellos en esta posesión, ellos ya no podían tomar aire. Ya no. Sus rodillas ya no se los permitían. Así que el peso de ellos solamente estaba colgado ahí, con las rodillas rotas, los huesos rotos y la lanza que había atravesado acá. Ahora, a Jesús, usted sabe que no le quebraron sus huesos, solamente lo atravesaron con una lanza. ¿Pero por qué? Porque él ya estaba muerto, dice la palabra. Pero ya estaba muerto, porque también se cree que entre las torturas pocos eran los que soportaban el dolor del martirio que Jesús vino soportando hasta llegar al Calvario. Porque lo venían torturando, y usted lo sabe. En la punta de este látigo tenía púas de hierro, que al pegar en la espalda quitaba pedacitos de carne. Entonces muchos de ellos no alcanzaban a llegar al lugar donde iban a ser crucificados, sino que muchos llegaban pero morían. Ahora, Jesús murió luego. Este proceso lo había vivido Tomás, el que nosotros le llamamos el incrédulo. Ahora, soportar un proceso de estos, saber que su maestro, su enseñador, que quien hacía milagros, ahora ya no está con él. Él dijo: yo no puedo estar en esta casa juntamente con ustedes, yo tengo que ir a llorar a solas. Y mientras él no está, Jesús se aparece y le dice a los discípulos: Jesús resucitó. Y dice Tomás: pero ¿cómo es posible? Si yo no le veo, dice él, yo no voy a creer.
Y de aquí es donde yo le quiero decir 4 cosas para que nos vayamos. Primero, oiga esto, que muchas veces la incredulidad nos llevará a tener una fe más fuerte. Pero ¿qué tiene que ver la incredulidad con la fe? Nada. Pero Tomás fue titulado como el incrédulo. Pero ¿sabe cómo murió Tomás? Tomás murió siendo traspasado con una lanza. Y se cree que la lanza atravesó su corazón. Así que el incrédulo que tenemos en la mente, después que creyó, su fe se hizo una fe fuerte e inquebrantable. Posiblemente usted diga, pero es que cuesta creer. Sí, no somos superhombres. Y la verdad es que no creemos el 100%. Pero sí quiero decirle que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él es poderoso para hacer cosas grandes. Entonces muchas veces la incredulidad nos llevará a tener una fe más fuerte. Mire, los discípulos, y usted se lo he mencionado, estaban un día orando por un muchacho que estaba endemoniado y no pudieron hacer nada. Llega Jesús y dice, ¿y este alboroto que tienen todos aquí, qué está pasando? Y dice el papá del muchacho, es que traje a tus discípulos, mi hijo, están orando. Y dice, y no han podido echar fuera al demonio. Y me llama la atención una palabra, porque le dice Jesús, ¿crees? Le dice que puedo hacer esto. ¿Y qué contesta el papá? Oiga eso, el papá contesta y dice, creo. Pero después, ¿qué dice? Dice, creo, pero ayuda mi. O sea que las dos cosas estaban combinadas en él. Dice, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. La incredulidad puede llegar a ser el complemento de una fe grande si nosotros lo miramos de esta manera. Porque dijo Jesús, yo lo hago. Y dice que reprendió al demonio que estaba en aquel niño. El niño convulsionó, pero quedó sano. Porque su papá dijo, creo, pero también soy incrédulo. Ayúdame, le dijo. Hermano, cuando vengamos delante de la presencia de Dios, creamos que Dios lo puede hacer. Creamos. Posiblemente tengamos dudas, pero Dios sí lo puede hacer. Segundo, ¿qué aprendemos? Mire, que a diferencia de otros casos, Jesús no le reprochó a Tomás su incredulidad. Es increíble, pero Jesús había dicho a la gente, generación incrédula, les había dicho, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Pero cuando mira a Tomás, ¿qué le dijo a Tomás? Le dijo incrédulo, pero le dijo, ven. No le era fácil solamente decirle, mira, aquí está, no necesitas hacer nada más que esto. Pero él sabe que los seres humanos somos débiles. Y le dice, Tomás, yo sé que lo que tú quieres es tocar. No solamente quieres ver, quieres tocar. Y le dice, ven, mete tu mano. Le dice aquí donde está la señal de los clavos. Y mete tu mano, le dijo, en mi costado. Hermano, yo no sé la reacción de Tomás, pero la Biblia dice que Tomás exclamó. ¿Y qué dijo Tomás? Dijo, Señor mío, dijo, y Dios mío. Es un exclamar desde lo más profundo del corazón, al decir, ahora sí. Y claro, el Señor le dijo,
porque creíste, porque viste, estás creyendo, le dijo. Pero nunca lo reprochó, sino que le dijo: ven, tócame, haz algo, mírame, ven, mete tu mano. Y Tomás, hermano, dice la palabra que él ahora ya no solamente es un seguidor, sino que es alguien que también murió por la causa de Cristo. Así que si usted hay momentos que no cree, no se preocupe, porque hay un Dios poderoso que le va a decir: mírame, porque sigo ahí. Mientras Cristo esté en el trono sentado a la diestra del Padre, cosas grandes pueden seguir pasando, iglesia. Lo creemos. Y termino con estas dos cosas. Porque oiga, hermano, a diferencia de otros casos, yo les dije que Jesús nos reprochó. Pero tercero, las evidencias son necesarias para alimentar nuestra fe. Y voy a terminar acá. Pero sabe que las evidencias son necesarias muchas veces para alimentar nuestra fe. Podemos decir que lo único que necesitamos es creer, y es cierto. Pero se acuerda que Gedeón dijo: si tú vas a hacer algo a través de mí para este pueblo, dice, yo quiero que hagas algo por mí antes, le dijo. Yo necesito ver. Y tomó, la Biblia dice que un vellón. Haga de cuenta y caso que esto es un vellón. Y le dice: Señor, si tú realmente vas a ir conmigo, si yo me voy a ir a dormir, dice Gedeón, pero voy a dejar este vellón aquí, al aire libre. Dice: y mañana yo voy a venir, y quiero que este vellón esté empapado de agua, pero que alrededor esté seco. Y Gedeón se fue a dormir. Y a la mañana siguiente llegó, tomó el vellón, lo retorció y sacó agua. Y él dijo: Señor, perdóname, porque tú me has dado una evidencia que tú estás conmigo, pero necesito otra. Le dijo: ahora yo voy a ir a dormir y voy a dejar aquí el vellón, le dijo, el mismo que estaba mojado. Dice: ahora lo voy a dejar ahí y te pido que mañana el vellón esté seco, pero que todo alrededor esté mojado. Y cuando Gedeón se levanta, lo primero que hace es saber si la evidencia estaba con él. Se va, toma el vellón, y el vellón tenía hasta polvo, hermano. Y alrededor del vellón estaba mojado. Las evidencias son necesarias. Nosotros tenemos que decirle muchas veces a Dios: Señor, yo quiero saber que tú estás ahí. Éxodo 33, 18. Éxodo capítulo 33 y versículo 18. Dice la palabra, Éxodo capítulo 33 y versículo 18. Aquí termino. Oiga lo que dice la palabra, Éxodo 33, 18. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Póngase de pie.